Me pidió que no llegara temprano a casa. Esa fue la primera grieta. Era jueves. Jenny me mandó un mensaje de voz. No un texto. No una llamada. Su voz venía envuelta en una suavidad artificial, como una cinta de seda rodeando una cuchilla. Dijo que el equipo vendría para una sesión estratégica, algo sobre una propuesta de campaña de último minuto y que necesitaba el espacio. Que no quería a los perros ladrando ni a mí rondando con esa cara de cansancio. Así lo dijo. Como si fuera un fantasma desgastado arruinando su estética. Estaba en un pasillo del supermercado cuando lo escuché. Algo en ese mensaje me congeló el aire en el pecho. No había ni un solo sonido de fondo. Ni gente, ni una impresora, ni el tecleo de un ordenador. Solo su voz y esa calma forzada. Como si practicara líneas frente al espejo. Lo repetí 5 veces. No porque no lo entendiera, sino porque sí lo entendí. Fui a casa de todos modos. No de inmediato. Primero di vueltas por el vecindario. Como si estuviera rodeando una jaula con algo peligroso dentro, en mi propia casa. No tenía un plan. No estaba enojado todavía. No era nada. Solo alerta. Como si cada nervio de mi cuerpo se hubiera despertado de un sueño gris de meses. Ella siempre estacionaba a la izquierda. Esa noche, el camino de entrada estaba vacío. Dentro, la casa parecía intacta. Demasiado intacta. Todas las luces apagadas excepto la del despacho. No llamé. Me moví en silencio. Como si estuviera en la casa de alguien más. En un lugar donde ya no pertenecía. La puerta del despacho estaba entreabierta, a apenas 1 centímetro de donde me encontraba. La oí reír. Baja, entrecortada. Como solía reírse en nuestra segunda cita, cuando aún fingía que mis bromas le hacían gracia. Luego, una voz masculina. No fuerte, pero segura. Desconocida. No entré furioso. No pateé la puerta como un idiota de película. Salí, pero no me fui. Me senté en el coche. Apagué el motor y esperé. No sabía exactamente qué esperaba. Alguna confirmación. Un rostro. Una señal. Me quedé en el asiento del conductor contando cuánto tiempo estuvieron allí. Casi 2 horas. Nunca se había reído tanto tiempo conmigo. A las 11:46 lo vi. Salió caminando como si fuera su casa. Sin dudar. Sin apurarse. Alto, de cuerpo atlético. Con ese aire de quien nunca se pregunta si pertenece a un lugar. Simplemente entra y asume que sí. Lo vi detenerse un segundo, mirar hacia la puerta, y luego girar la cabeza y sonreír. Ella estaba ahí, de pie en la entrada, a contraluz, con una bata que juró haber tirado hace 2 años. Se besaron. Lento. Como si ya lo hubieran hecho antes. Como si fuera un ritual. No recuerdo cómo empecé a grabar. El teléfono ya estaba en mi mano antes de darme cuenta. Capté su rostro, la bata de ella, el momento de los dos. Luego él bajó del porche y se perdió en la oscuridad, caminando calle abajo en lugar de irse en coche. Astuto. No había ningún vehículo cerca. Eso significaba que ella lo recogió o que él llegó temprano para no ser visto. No entré de inmediato. Me quedé en el coche, en la entrada, mirando la puerta. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Vi su silueta desaparecer de la ventana del piso de arriba. Pensó que no volvería a casa. Se equivocó. No azoté la puerta al entrar. Me tomé mi tiempo para quitarme los zapatos. Incluso alimenté a los perros. Jenny no bajó. Tal vez pensó que dormiría en el sofá como solía hacer cuando peleábamos. Tal vez pensó que seguía siendo ese fantasma cansado que podía silenciar. Así que fui a la cama, a su lado. Se movió una vez, murmuró algo sobre la propuesta. No respondí. Solo me quedé acostado, con los ojos bien abiertos, escuchando su respiración. Sabía quién era él. No su nombre aún. Pero ya había visto suficiente. Sabía cómo cambió ella después de su ascenso.
La obsesión repentina con el yoga, el entusiasmo fingido cuando hablaba de mi día, los besos forzados que siempre aterrizaban cerca de la comisura de mis labios, pero nunca en ellos. Ella no sospechó nada cuando se fue a su reunión matutina al día siguiente. La besé en la frente, la vi salir como si fuera un viernes cualquiera. Lo que no sabía era que yo había pedido el día libre. No fui al trabajo. Y a las 7:42 de esa noche, vi al hombre secreto de mi esposa entrar en nuestra casa. No tenía ni idea de lo que le había preparado. No abrí la puerta de inmediato. Lo observé por la mirilla. Tocó una vez, luego dos, tranquilo, sin nervios. Incluso se ajustó el cuello del abrigo como si entrara a una cena reservada. Jenny debió decirle que yo no estaría ese fin de semana, porque se veía demasiado cómodo para estar entrando a la casa de otro hombre. La tercera vez que tocó, abrí lentamente. Su rostro cambió. Era de mi estatura, quizá unos años menor. Piel tersa, ojos seguros, de esos que nunca han conocido las consecuencias. Abrió la boca como si estuviera a punto de preguntar si yo era un vecino, un pariente o alguien que vino a arreglar la caldera. No le di la oportunidad. ¿Buscas a Jenny? Silencio. Su boca tembló, como si estuviera masticando una mentira y aún no decidía de qué sabor. Ella me dijo que estabas fuera de la ciudad, dijo al fin. Asentí. Sí, ella suele decir cosas. Fue entonces cuando di un paso atrás y dejé que la puerta se abriera detrás de mí. No sé por qué lo hice. Tal vez quería ver qué haría él. Tal vez quería que entrara como si le perteneciera, para poder arrancarle esa ilusión. Vaciló un momento, luego entró. Sin miedo, sin siquiera cautela. Miró alrededor como si verificara si algo se había movido. Sus ojos recorrieron las fotos en la pared. La de nuestra boda en 2016. Una de las vacaciones en Arizona. La cita enmarcada que ella me hizo colgar junto al pasillo, la lealtad es la virtud más silenciosa. La ironía debía ser su condimento favorito. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Parpadeó. Aaron. Volví a sentir. Aaron. Eso está bien. Ahora hablamos como adultos. Entonces le tendí la foto. Una impresión, no digital. Él en el porche. Ella con la bata. El beso. Quería que lo viera en papel. Que viviera en sus manos. No en una pantalla que pudiera borrar como si nunca hubiera pasado. Su expresión cambió. No fue culpa. Ni miedo. Solo la lenta comprensión, como quien entra a una reunión con el cliente equivocado. No sabía que estaba casada, dijo. Y tal vez no lo sabía. Tal vez ella mintió. Tal vez dijo que yo era su ex, o que solo vivía aquí mientras encontraba otro lugar. No me habría sorprendido. Se le daba bien doblar el mundo a sus historias. Dijo que estaban separados. Que vivías aquí por conveniencia. Conveniencia. Esa palabra fue como una bofetada. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era típico de Jenny. Reescribía la narrativa hasta que incluso sus mentiras tenían mentiras de respaldo. Lo invité a sentarse. Preparé café. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba que esto fuera civilizado, o tal vez porque necesitaba que se quedara el tiempo suficiente para escuchar lo que venía después. Él preguntó si iba a hacer algo loco. Le dije que no. Que ese no era el plan. No iba a golpearlo ni a amenazarlo. Eso lo convertiría en el centro de todo. Y esto no era por él. Era por ella. Porque mientras Aaron sostenía su taza de café como si fuera a estallar, Jenny estaba en camino a casa. Me había mandado un mensaje diciendo que se retrasaba saliendo del yoga. Incluso añadió un corazón. Le respondí que entrara directamente por la puerta principal. Que la cena estaba casi lista. Me mandó un emoji de beso. Aaron quiso irse. Le dije que debía quedarse. Que necesitaba quedarse. No por mí. Ni por él. Por contexto. Cuando su coche entró en la entrada, no me moví. Dejé que el silencio se estirara. Ella entró,
haciendo ruido, diciendo algo sobre el tráfico y que su instructora era una diva total. Y entonces se congeló. Aaron se puso de pie despacio. Sin enojo. Solo de pie ahí, como un espejo que ella no esperaba encontrarse. Ella dejó caer su bolso. Fue como ver a alguien cortocircuitar. Sus ojos iban de uno a otro. Su boca se abría y cerraba como si buscara la frecuencia correcta. ¿Qué hace él aquí?, preguntó, su voz intentando sonar calmada, como si no estuviera desesperada. No respondí. Ella se volvió hacia Aaron. ¿Por qué viniste? Te dije que no vinieras cuando tú. ¿Cuándo tú qué? La interrumpí. ¿Cuándo estás mintiendo a los dos? Y ahí llegó el chasquido. No se derrumbó. No pidió perdón. Se enojó. Ese es el primer instinto de Jenny. La rabia es más segura que la vergüenza. Planeaste esto, escupió. Me tendiste una trampa. No, le dije. Tú misma te la tendiste. Yo solo observé. Miró a Aaron, que ya había empezado a retroceder hacia la puerta. Y juro que intentó hacerse la víctima por un segundo. Ojos grandes, voz pequeña, un susurro quebrado. No quise que esto pasara. Pero su acto ya no funcionaba. Aaron ya estaba afuera cuando ella volvió a girarse hacia mí. Esperaba gritos, lágrimas, alguna escena épica. Pero en lugar de eso, solo dijo. ¿Y ahora qué? ¿Quieres una medalla por atraparme? No respondí. Le tendí la misma foto que le había dado a él. La miró. Sonrió con desprecio. Luego la rompió en dos y la dejó caer al suelo como si no significara nada. Se alejó como si acabáramos de discutir por unas entradas de cine. No por una infidelidad. No por una traición. Solo una molestia. Jenny no preguntó si estaba bien. No suplicó perdón. Ni siquiera se asomó a ver si Aaron seguía afuera. Tomó su teléfono, tecleó algo con calma mecánica, luego se sentó en el sofá y cruzó las piernas como si esperara un taxi. Me quedé ahí, mirándola. Y comprendí algo absurdo. Ella no sentía culpa. Ni siquiera estaba alterada. Tenía planes de contingencia, mentiras de respaldo, salidas emocionales de emergencia para momentos como este. Las había ensayado en su cabeza 1000 veces. Mientras yo trabajaba. Mientras veíamos la tele. Mientras yo dormía a su lado. No le hice preguntas. No las necesitaba. Ya tenía las respuestas. En lugar de eso, dije una sola frase. La única que no había dejado de pensar desde que vi a Aaron besarla. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella levantó la mirada, lenta, deliberada. Luego se encogió de hombros. Unos meses. Más o menos. Ese gesto. Como si estimara el clima. No la duración de una traición que había vaciado los cimientos de nuestro matrimonio. Le pregunté por qué. Era lo único que no entendía. No fui un esposo perfecto. Lo sabía. Pero no estuve ausente. Estuve ahí. La apoyé durante los despidos. Ayudé a su madre a mudarse de ciudad. Aguanté sus silencios fríos, sus noches largas, sus cambios de humor que culpaba a las hormonas, al trabajo, a la luna. Estuve ahí. Le creí. ¿Por qué? Bufó. No rió. Bufó, como si le hubiera preguntado si se acordaba de comprar leche. Eres aburrido, Miguel, dijo. Llegas a casa. Cocinas. Doblas la ropa. Preguntas cómo fue mi día como si te importara. Me amas de una forma limpia, predecible. Y lo odio. La habitación no giró. No me temblaron las manos. Solo parpadeé. Ella se acercó, me miró directo a los ojos. Dejaste de ser interesante en cuanto empezaste a necesitarme. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Parecieron días, pero debieron ser segundos. Mis pensamientos no eran ruidosos. Estaban quietos. No sentía furia en el pecho. No tenía ganas de gritar.
Solo una claridad amarga y entumecida. Había amado a un fantasma. A una imagen que alimentaba con recuerdos, lealtad y pequeños gestos de afecto. Pensando que estaba viva. Ella se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras. Como si ya estuviera. Como si la conversación hubiese terminado y durmiéramos en cuartos separados otra vez. Tal vez desaparecería unas noches hasta que se enfriara todo. No esperaba lo que dije después. Tienes que estar fuera de esta casa el lunes. Se quedó paralizada en las escaleras. ¿Qué? ¿Lo oíste? Se volvió con las manos aún en el pasamanos. Esta también es mi casa. No. No lo ha sido desde hace mucho. No puedes echarme. No lo hago. Tú te fuiste el día que lo trajiste aquí. Me miró. Su cara temblaba, intentando decidir qué máscara ponerse: furia, lágrimas, razón. Probó todas. Una tras otra. Pero ninguna funcionó. Entonces lo dijo. La frase que me reveló exactamente quién era ahora. Voy a hacer que esto se ponga feo, si es necesario. Y sonreí. Había estado recopilando, en silencio y con inteligencia. Capturas de pantalla, mensajes, extractos bancarios. Una carpeta que Jenny nunca supo que existía. Meses de traiciones sutiles, documentadas como pruebas en un juicio. Ya lo hiciste feo, le dije. Pero la buena noticia es que no eres la única que puede ensuciarse las manos. No respondió. Solo se quedó ahí. Mirando a una versión de mí que ya no reconocía. La que no creyó capaz de responder. Pero yo no estaba enojado. No estaba roto. Estaba preparado. Esa noche no durmió en la casa. Después de que le dije que debía irse antes del lunes, subió las escaleras furiosa, como si fuera a empacar de inmediato. Pero 20 minutos después, escuché sus tacones, los rojos, los que usaba para fingir causas benéficas, repiquetear bajando. No dijo una sola palabra. Solo agarró sus llaves y se fue. La puerta de entrada no se azotó. Quiso hacerlo. Pero hasta la casa parecía estar cansada de ella. El silencio que vino después no fue pacífico. Fue quirúrgico. Frío. Limpio. Cortante. Me quedé de pie en la sala, rodeado por pedazos de una vida en la que solía creer. Sus cojines decorativos, sus plantas falsas compradas en tiendas carísimas, la estantería que me obligó a construir y que nunca usó salvo para posar fotos en redes. Cada detalle, de repente, parecía escenografía. Curado. No vivido. Como si hubiera estado alquilando espacio en la actuación de otra persona. Así que me puse a trabajar. Abrí la carpeta. No estaba en mi portátil, que era lo primero que ella revisaría. Estaba en la nube, escondida tras una VPN, enterrada bajo documentos fiscales falsos con nombres de archivo tan aburridos que nadie querría abrirlos. Pero dentro había un museo detallado, con fecha y hora, de su traición. Registros de llamadas, mensajes de texto, coincidencias de calendarios, incluso una foto que tomé de la pantalla de su móvil cuando lo dejó desatendido 30 segundos en enero. Una vista previa de un mensaje que decía, lo de anoche, repitiéndose en mi cabeza. Había esperado para actuar porque necesitaba tener todo el cuadro. Ahora lo tenía. Envié un solo correo. Uno solo. A nuestro asesor financiero compartido, Marcos, con copia a Jenny. Asunto: revisión de activos, preparación urgente de separación. Solo el principio de una tormenta legal que ella jamás pensó que yo iniciaría. 10 minutos después, llamó. Dejé que sonara. Luego me escribió: ¿qué demonios estás haciendo? No respondí. Llamó de nuevo. Esta vez contesté, pero no dije nada. Solo dejé que respirara en el silencio durante 5 segundos enteros. Luego dije. Cada paso que diste, lo documenté. Cada mentira. Cada hora en que pensaste que estaba ciego. Ya no estoy enojado, Jenny. Estoy preparado. Estás siendo dramático, escupió. No. Solo que no reconoces a alguien que dejó de amarte. Silencio.
Luego su voz bajó a ese susurro pasivo-agresivo que siempre usaba cuando perdía el control y no quería mostrarlo. No vas a arruinarme por esto. Demasiado tarde, dije. Tú ya hiciste el destrozo. Yo solo estoy cerrando el capítulo. Ese fin de semana, moví sus cosas al cuarto de invitados. Yo mismo. Etiqueté cada caja, le puse su nombre con cinta. No tiré ni un solo objeto. Quería que viera el orden. La precisión. Sobre la última caja dejé una memoria USB. Nada agresivo. Solo lo esencial, capturas, registros, una carta muy educada dirigida a su futuro abogado. El domingo regresó. Escuché la puerta del coche cerrarse de golpe desde el piso de arriba. Entró sin tocar, como si aún fuera su reino. Pero al ver las cajas, se detuvo. ¿No hablas en serio? Nunca he estado más serio en mi vida. Estás haciendo esto más feo de lo necesario. No. Tú hiciste esto más feo de lo que jamás debía ser. Entonces hizo la pregunta que había estado esperando. La que creyó que me rompería. ¿Aún me amas? La miré. De verdad. A esta mujer con la que construí años. Y entendí algo claro y definitivo. Amé a la versión de ti que murió el día que dejaste que otro hombre entrara en nuestra casa. Parpadeó. Esa frase la alcanzó. Y la vi, por fin, una grieta real cruzando su postura. Pero en lugar de disculparse, hizo lo que siempre hacía, usó su orgullo como arma. Me vas a lamentar esto. No pienses que puedes acabar con esto así, limpio. Sonreí. Deberías subir. Tu nombre está en las cajas. Tienes hasta el lunes. Y me di la vuelta, saliendo del cuarto, tranquilo, sereno. Mientras la mujer que pensó que podía engañar sin consecuencias se daba cuenta de que su pequeño imperio se había desmoronado bajo su propio peso. El lunes llegó como un examen final para una materia que nunca estudió. Apareció a media mañana. Sin avisar. Sin tocar. Usó su llave. Como si aún estuviera en escena y yo solo fuera ruido de fondo. Pero el ritmo de sus pasos era distinto. La seguridad se le resbalaba de los talones. Había duda en sus movimientos. Como si no supiera qué versión de mí encontraría al cruzar el pasillo. Entró al salón, vio la última pila de cajas, y el sobre pegado en la parte superior. Sus dedos se detuvieron un segundo sobre él, como si esperaran que explotara. No lo hizo. Dentro, un acuerdo de separación impreso. Redactado, no presentado aún. Sin abogados. Pero claro, justo, limpio. Sin espacio para juegos. No lo tocó. En su lugar, se volvió hacia mí y dijo. ¿De verdad intentas humillarme? La miré. Esta mujer que tuvo el descaro de traer a otro hombre a nuestro hogar, a nuestra cama, a la carcasa de un matrimonio que ya había abandonado. Y ahora se sentía humillada. No, le dije. Intento terminar esto con dignidad. Lo que hagas tú con tu parte, es cosa tuya. Pasó junto a las cajas y se dejó caer en el brazo del sofá. Como posando para dar lástima. ¿Crees que alguien va a ponerse de tu lado cuando les diga lo frío que fuiste? Lo distante. Ese era su nuevo movimiento, reescribir. Contaría la historia antes de que yo pudiera publicar la verdad. Pero ahí solté la bomba. Abrí la carpeta en mis manos. La verdadera. No la de la nube. Esta era para ella. Tangible. ¿Pesada? La dejé sobre la mesa de centro. No dije nada. Ella miró hacia abajo, vio la etiqueta. ¿Responsabilidad? No la tocó. No tuvo que hacerlo. Su rostro lo dijo todo. Dentro estaban las capturas, los mensajes que le mandó a Aarón, burlándose de mí, despreciándome. Cosas como, todavía cree que estoy en yoga jajaja y, me sorprende que no se haya dado cuenta de que dejaste tu chaqueta aquí otra vez. Coincidencias de calendario, los días que dijo tener conferencias y regresó horas después oliendo a mentallego. Una copia impresa de un mensaje que le mandó a su amiga Kelsey. Te juro que si Miguel se entera algún día, seguro me da las gracias por despertarlo por fin. Esa,
Esa la subrayé. Su cara no se puso roja. Se quedó plana. Como si todas las emociones hubieran salido de su cuerpo, y lo único que quedara fuera cálculo puro. ¿Guardaste todo? Preguntó. Asentí. Porque me enseñaste a no confiar en las palabras. Solo en pruebas. Entonces le conté sobre la única persona con la que ya lo había compartido, mi hermana Raquel, paralegal, que ha visto cosas peores y sabe exactamente cómo caminar la delgada línea legal entre defensa y demolición. Yene siempre la subestimó. Gran error. Estás loco, dijo, poniéndose de pie. Las manos le temblaban, no de miedo. De rabia. ¿Vas a arruinar mi reputación por un error? Un error es dejar caer el móvil en el lavabo, le dije. Esto fue una estrategia. Se acercó como si fuera a discutir, a empujar, a gritar. Pero hizo algo peor. Sonrió. Perfecto, dijo, demasiado tranquila. ¿Quieres una guerra? La tendrás. Espero que estés listo para perder más que solo a mí. Y ahí estaba. Su carta final. Aún creía que era el premio. Me incliné lo suficiente como para ver cómo le temblaba esa sonrisa falsa. Te fuiste el segundo en que pensaste que yo no podía vivir sin ti. Lo único que estoy perdiendo es la ilusión. Y estoy listo. No dijo nada después de eso. Subió las escaleras y empezó a arrastrar cajas. Ruidosamente. Sin cuidado. Como si quisiera romper algo solo para dejar una marca antes de irse. No la ayudé. No la detuve. Me senté en la cocina y la dejé estrellarse contra la casa como una tormenta fracasada. Como alguien que ya no podía controlar el final de la obra que creyó haber escrito. Pero yo no había terminado. Se fue el lunes por la tarde. Sin despedidas. Sin disculpas. Esta vez ni siquiera azotó la puerta. Solo silencio, y el sonido del maletero sobrecargado crujiendo mientras lo cerraba de un tirón. Se marchó como una ladrona que se había llevado tiempo y orgullo. Sin saber que las cámaras que instalé discretamente meses atrás ya habían recuperado lo único que importaba, la verdad. Y ahora venía la parte que no esperaba. La exposición. No la rabia. No la venganza. La claridad. No iba a jugar juegos mezquinos. No iba a quemar su ropa ni a publicar capturas en redes como un adolescente dramático. Eso la convertiría en víctima. No. Yene no obtendría caos. Obtendría lo único que más temía, ser vista tal como era, sin filtro. El primer movimiento fue sutil. Mandé un mensaje a su jefa, Clara. Un correo civil, directo. Sin insultos. Sin amenazas. Solo una nota breve informándole que Yene había estado recibiendo visitas personales en nuestra casa durante horas laborales declaradas como trabajo. Adjunté una sola foto. Solo una. Aarón saliendo por la puerta principal a las 3:14 de la tarde un miércoles. Fecha incluida. Rotulado, reunión estratégica 12 de marzo. Sin comentarios. Solo hechos. Horas después, Clara respondió. Gracias, Miguel. ¿Lo sospechaba? Lo manejaremos internamente. El segundo movimiento fue más quirúrgico. Llamé a Kelsey. Sí, esa Kelsey. La amiga a la que Yene le contaba todo. La que la cubría con coartadas. Lo que Yene no sabía, Kelsey y yo teníamos historia. Siempre le agradé. Tal vez demasiado. Nunca pasó nada. Pero cuando llamé, contestó. Y cuando le conté lo que Yene decía de ella a sus espaldas, que era una tercera rueda sin rumbo, Kelsey se quebró como vidrio bajo un foco. ¿Qué? Dijo. Y entonces se abrieron las compuertas. Resultó que Kelsey sabía más de lo que admitía. Había sospechado durante semanas. Incluso le preguntó una vez directamente si estaba siendo infiel. Yene se rió. Le dijo, aunque lo fuera, Miguel es demasiado blando para hacer algo. Esas palabras. Eran clavos en el ataúd. Demasiado blando. Así me veía. No como alguien amable.
No paciente. Blando. Como un felpudo donde limpiar las huellas de otros. Kelsey, ahora furiosa, se ofreció a enviarme todo su historial de chats. ¿Lo hizo? No lo pedí. Ella insistió. Más de 200 capturas. Jenny burlándose de nuestro matrimonio. Presumiendo de lo fácil que le resultaba manipular la situación. Incluso llamando a Aaron mejor recompensa que 7 años de lastre. Eso era yo para ella. Lastre. Así que creé el archivo. Carpeta limpia. Protegida con contraseña. Sin escándalo público. Sin drama en redes. Solo enlaces. Pequeños enlaces silenciosos. Enviados a 5 personas exactas, su jefa. Su hermano. Su mejor amiga de la universidad, la que me dijo una vez, si alguna vez te hace daño, quiero saberlo. Mi abogada. Y su madre. Las consecuencias llegaron rápido. El miércoles, Jenny fue puesta en licencia. Recursos Humanos expresó preocupaciones sobre profesionalismo y juicio ético. Clara no fue sutil. La copió a ella en el memo. Fue brutal. Clínico. Y exactamente como Jenny solía jactarse de hacerle a otros cuando quería deshacerse de alguien. Su hermano me escribió, lo siento. No sabía que era tan grave. No merecías esto. Su madre, una mujer que alguna vez me miró a los ojos y dijo que yo era lo mejor que le había pasado a Jenny, me llamó llorando. Llorando. Sabía que algo andaba mal. Solo no quería creer que se había convertido en esto. No lo disfruté. Eso es lo más loco. Pensé que lo haría. Pensé que ver caer su máscara sería satisfactorio. Pero no lo fue. Fue triste. Porque detrás de todo su teatro, su necesidad de control, había una mujer tan aterrada de ser pequeña que destruyó todo lo bueno solo para sentirse grande. No respondí a los mensajes de Jenny esa semana. Ni a los de las 3 de la mañana. Ni a los párrafos interminables de negación. Ni a los audios furiosos acusándome de arruinarle la vida. Ella aún no lo entendía. Yo no estaba arruinando nada. Solo había dejado de callar. Volvió el sábado siguiente. Sin avisar. Sin previo aviso. Solo su SUV negra entrando al camino como si aún fuera 2022 y yo siguiera siendo esa versión de mí que corría a abrirle la puerta cuando olvidaba sus llaves. Pero esta vez la observé desde la ventana del piso de arriba. No me vio. Bajó del coche más despacio de lo habitual. Sin tacones. Sin gafas de sol. Solo una sudadera gris y unas mallas. El disfraz de solo quiero hablar. Tenía el pelo recogido como si no hubiera dormido. Se quedó de pie frente a la puerta casi un minuto antes de tocar. Como si intentara ensayar la versión de la verdad que estaba por vender. Esperé al segundo toque antes de abrir. Se sorprendió al verme tranquilo. Abrió la boca como si fuera a empezar con suavidad. Pero me adelanté. No vas a entrar. Su expresión se quebró. No del todo. Solo un temblor en la comisura de los labios. El momento en que comprendió que esto no era una negociación. Solo quiero hablar. Has enviado 37 mensajes esta semana. Ya hablaste bastante. Miguel, por favor. No. Ya no controlas la escena. Me miró, luego dio un paso atrás. Como si intentara recalibrarse. Soltó el acto de calma en 5 segundos exactos. Esto se está saliendo de control. Me estás haciendo quedar como un monstruo. Lo eres. Solo que sabías vestirlo bien. Se estremeció. Como si no esperara que lo dijera tan claro. Por un momento, hubo silencio. Silencio real. Sin pájaros. Sin coches. Sin viento. Solo nosotros dos en los escalones de una casa que solía contener todas nuestras versiones futuras. Y que ahora era solo una escena del crimen emocional. Entonces cambió de táctica. Me has humillado en el trabajo. Mi bandeja de entrada es un campo de batalla. ¿Sabes lo que me dijo Clara?
¿Qué esperaba más de alguien en mi posición? Has incendiado mi carrera. No. Tú lo hiciste. Yo solo corrí el telón. No te hagas el inocente, soltó. ¿Crees que guardar pruebas durante meses te hace noble? Estabas esperando a que fallara para soltar la bomba. Eso no es justicia. Es venganza. No parpadee. Se llama estrategia. Tú me lo enseñaste. Y entonces sucedió. El momento que había estado esperando. Rompió el personaje. Se le escurrió la falsa tristeza. Se quebró la calma. Y lo que emergió fue ella, la versión cruda, sin filtro. Eres patético, dijo, con voz afilada. Me aburrías. Me adorabas como si fuera un trofeo y olvidaste cómo ser un hombre. Aarón me hacía sentir que no me ahogaba todos los días. Sonreí. No porque lo planease. Solo pasó. Porque ahí estaba. La verdadera confesión. No la de las lágrimas ni el arrepentimiento. La del veneno. La que siempre sospeché que se escondía detrás del teatro de su pena. Bien, le dije. Ya lo dijiste en voz alta. Eso era todo lo que necesitaba. Parpadeó. ¿Qué? Saqué el móvil del bolsillo de mi sudadera y lo levanté. Cámara de seguridad. El micrófono captó cada palabra. Solo necesitaba que lo dijeras claro, en caso de que esto llegue a juicio. Abrió la boca, luego la cerró. Se dio la vuelta, volvió al coche sin decir nada más. Le temblaban las manos cuando abrió la puerta y la azotó más fuerte de lo que probablemente pretendía. Las llantas chirriaron al salir del camino. Y por primera vez en meses, respiré. No solo aire. Control. Paz. No había planeado usar la grabación. A menos que ella me empujara. Pero ahora la tenía. Seguro. Cierre. Palanca si era necesario. Volví a entrar. Me senté. Reproduje la grabación una sola vez. Solo una. Eres patético. Me aburrías. Aarón me hacía sentir viva. Clic. Borrar. No la necesitaba. Ya no. Ella no podía soportar ser borrada. No que le gritaran. No ser expuesta. Ser borrada. Eso fue lo que la rompió. Jenny estaba hecha para sobrevivir al drama. Vivía en él. Lágrimas. Peleas. Manipulación. Esos eran sus instrumentos. Pero no sabía qué hacer cuando no quedaba foco que tomar. Cuando se dio cuenta de que el hombre al que traicionó ya no la suplicaba, ni la lloraba. Solo seguía adelante. Empecé poco a poco. Una solicitud en Venmo por $17.42. Nota, tu proteína, ya que ahora estás tan fuerte. La rechacé sin una palabra. Luego vinieron los amigos en común. Al principio unos pocos, después de forma constante. Mensajes de personas que no oía desde hacía meses. Hey, tío, solo quería decirte que lo siento. No sabía todo lo que estaba pasando. Ella dice que la tomaste por sorpresa, pero vi las capturas. Ese último se me quedó grabado. Porque significaba que ella seguía intentando. Seguía girando el cuento. En su versión, fue sorprendida. Traicionada. La mujer cuya vida suave y delicada fue destrozada por un esposo frío que volvió a todos contra ella. Necesitaba esa narrativa como el oxígeno. Sin ella, solo era una mujer que tiró algo bueno por atención y adrenalina. Y yo no iba a dársela. Dejé de mencionarla por completo. Limpié la casa. Cada último artefacto, fuera. El mural de fotos, reemplazado. Sus libros, donados. Su taza favorita, tirada en la basura como otro objeto roto que ya no valía la pena reparar. Y entonces la vi otra vez. No en persona. En línea. Nueva cuenta. Nueva foto de perfil. Las mismas tácticas. Un post cuidadosamente diseñado con un pie de foto bañado en amargura. A veces las personas solo muestran su amor cuando te están haciendo daño.
Sanando ahora. Finalmente libre. Los likes llegaron en masa. Comentarios de apoyo. Gente que no sabía o no quería saber. Pero uno destacó. De Aarón. Mereces paz. Casi me río. ¿Paz de qué? ¿De la responsabilidad? Lo que Jenny no sabía era que Aarón ya me había escrito 2 veces. La segunda, dijo. No sabía que estaba casada. Lo descubrí por las malas. Me dijo que eras abusivo. Ahí supe que estaba armando una reescritura completa. Volviendo a contar la historia como una guerra de la que había tenido que escapar. De pronto, yo era el villano de una película que solo ella dirigía. Pero cometió un error crucial. Aarón no era leal. Solo era el siguiente. Y las personas que son el siguiente no se mantienen fieles cuando las mentiras se vuelven incómodas. Me envió capturas. Mensajes de ella, fechados solo días después de que se marchó con sus cajas. Cosas como, él nunca fue emocionalmente disponible. Yo cargaba con todo, o se volvió raro al final. Obsesivo. Me daba miedo. ¿Obsesivo? Yo pasé meses fingiendo no verla desvanecerse, solo para mantener la paz. Ese era su concepto de obsesión. No control, no amenazas. Solo un hombre que se atrevía a preocuparse cuando ella ya no lo hacía. Así que la enfrenté. No a ella directamente. A su narrativa. Le respondí a Aarón con un solo mensaje. Gracias por la claridad. Para que sepas, las cámaras de seguridad tienen audio. Si ella intenta hacer esto público, lo llevo a lo legal. No contestó. Y entonces vino el silencio. 2 semanas enteras. Ni un mensaje. Ni una visita. Ni un correo. Ni siquiera un encuentro casual en el supermercado. Pensé que tal vez, por fin, lo había dejado morir. Hasta que llegó la invitación. Un evento privado, Jenny Lynn, nuevos comienzos, un taller de marca personal para mujeres. Estaba organizando un seminario, usando su caída como historia, vendiendo redención, monetizando la traición. Solo que ahora yo era un personaje en su ficción. El catalizador de su ascenso. El folleto tenía un lema. Del sufrimiento silencioso al éxito imparable. Y en su biografía, esta joya. Tras escapar de una relación tóxica y controladora, Jenny reconstruyó su vida desde las cenizas y ahora ayuda a otras mujeres a encontrar su voz. Ahí supe que no había terminado. No podía soltar la historia, porque sin ella solo era una mujer que tiró algo bueno por un poco de atención y adrenalina. Y eso no vendía entradas. Pero el victimismo sí. No fui al taller. No necesitaba hacerlo. Solo bastó una entrada, un correo falso y un clic discreto en registrar. Desde ahí, todo se desarrolló como siempre quiso. Excepto que esta vez, yo estaba en la audiencia, y ella no lo sabía. Lo organizó en un estudio alquilado en el centro, moderno, blanco, minimalista. De esos donde la gente se toma selfies frente a muros de ladrillo y finge haber sobrevivido a algo espiritual. El taller se agotó en 2 días. 30 plazas a $250 cada una. Finalmente estaba monetizando su traición. Pero a mí no me importaba el dinero. Me importaba el guión. Porque Jenny no solo contaba su historia. La enseñaba, la predicaba, la dirigía. Mostraba a otras mujeres cómo reapropiarse de su narrativa y enmarcar el dolor como empoderamiento. No era sanación. Era reempaque. Y yo era el villano central del cuento de hadas con el que estaba construyendo su marca. Su cuadernillo en PDF, sí, alguien lo filtró, tenía un ejercicio titulado, Identificando a tu abusador emocional. Lo leí entero. Cada punto alineado sospechosamente con mis hábitos, pero solo aquellos que podía distorsionar. Revisaba tu agenda. Si revisar significa preguntar dónde estaba cuando mintió sobre viajes de trabajo para ver a Aarón. Te aislaba de tus amigas. Se refería a las 2 que dejé de invitar después de que insultó a una y flirteó con la otra. Te hacía sentir pequeña cuando hablabas de tus sueños. Se refería a cuando sugerí que lanzar un podcast sobre rutinas de cuidado facial durante una ronda de despidos.
Corporativos quizás no era el mejor momento. Difamación cuidadosamente construida. Poesía legal disfrazada de autoayuda. Así que hice mi jugada. No ruidosa. No dramática. ¿Legal? Contraté a un abogado especializado en medios. Hombre tranquilo, mirada aguda, lengua más afilada aún. Le di el PDF, el vídeo del Porsche, ese donde ella me llamó patético, aburrido, un fantasma, y cada prueba que contradecía su historia de abuso. Lo leyó en 1 hora. Luego se reclinó en su silla y me preguntó: ¿Quieres destruirla, o solo detener el show? Solo detener el show, dije. No vale mi odio. Esa misma noche redactó una orden de cese y desistimiento. 2 páginas, lenguaje quirúrgico. ¿Solo esto? Su clienta está utilizando declaraciones demostrablemente falsas sobre nuestro cliente para construir una narrativa comercial bajo su nombre. La continuación de estas afirmaciones en contextos pagos o promocionales derivará en procedimientos inmediatos, por difamación, según el anexo A. El anexo A era delicioso: correos electrónicos, capturas, el audio, incluso una hoja de cálculo con su viaje a Chicago, el que dijo era un retiro de bienestar, pero en el que se reunió con Aaron en un spa. El historial de ubicación hizo el resto. Enviamos la carta a ella, al local del evento, y a la plataforma donde distribuía su cuadernillo digital. 2 días después, el taller desapareció del sitio. Luego su perfil se volvió privado. Luego, lo mejor, recibí una llamada de su nueva socia, una mujer llamada Danica, quien la había ayudado a organizar el evento. Danica no sonaba contenta. Quería aclaraciones. Dijo que Jenny nunca le había revelado que la historia en el centro de su marca podía ser legalmente impugnable. Dijo que su propio nombre estaba saliendo en correos de asistentes preguntando por qué les vendieron una historia traumática que quizá ni era real. Le di una sola respuesta. Pídele a Jenny que te muestre las pruebas. Yo muestro las mías si ella muestra las suyas. Danica no volvió a llamar. Eso fue el fin de nuevos comienzos. Jenny no publicó nada durante semanas. Ni historias. Ni frases motivacionales. Ni fotos tras bastidores del taller. Era como si el Internet finalmente dejara de orbitar a su alrededor. Y yo no celebré. No bailé. No me regocijé. Solo me senté en mi cocina, con una taza de paz real, por primera vez en más de 1 año. Sin mensajes. Sin tensión. Sin teatro. Ella no fue silenciada. Simplemente se quedó sin guión. Y así terminó. No con un estruendo. Sino con algo mucho más aterrador para ella: el silencio. Sin confrontación final. Sin confesión entre lágrimas. Sin disculpa envuelta en manipulación. Solo ausencia. Desapareció de mi bandeja de entrada. De mi puerta. De mi mundo. Y por un tiempo, esperé. No a que volviera. Sino a que el fantasma de ella se fuera por fin de mi cabeza. Porque eso es lo que nadie te dice. No solo lloras la relación. Lloras la versión de ti que creyó en ella. Hubo noches en las que, al pasar frente a su lado del armario, mi cerebro aún esperaba ver sus tacones alineados como soldados, de izquierda a derecha, del más alto al más bajo. Abría el cajón de las tazas y olvidaba que ya había tirado la suya. Ponía música en Spotify y tenía que deslizar hasta abajo para saltarme las listas que hicimos en otra vida. Pero con el tiempo, el dolor se volvió dato. La herida, memoria. Y la memoria, prueba. Prueba de quién fue realmente. De quién estuve a punto de quedarme. Pasé los meses siguientes reconstruyéndome. No mi imagen. No mi reputación. A mí mismo. En silencio. Me apunté a un gimnasio de boxeo de barrio. Volví a cocinar, no porque alguien esperara la cena, sino porque de verdad me gustaba. Leí libros que tenía pendientes desde hacía años. Llamé más a mi hermana. Perdoné a personas que no creía capaz de perdonar. Y eventualmente, esta parte nunca pensé que llegaría. Me reí de nuevo. De verdad. Una risa desde el estómago. Como si la vida,
por fin, volviera a ser mía. También empecé a salir. Con cuidado. Sin apps. Solo vida. Un contacto. Conversaciones reales. La primera mujer con la que salí me preguntó qué aprendí de mi última relación. No dudé ni un segundo. Que ser leal a alguien que miente no te hace noble. Te hace cómplice de tu propio sufrimiento. Parpadeó. Luego sonrió. Esa noche hablamos hasta que cerraron el lugar. No odio a Jenny. Tampoco la amo. No siento nada hacia ella ya. Y eso, irónicamente, es lo que significa el cierre real. No una pelea final. No una disculpa dramática. Solo ese momento. En el que dejas de mirar por el retrovisor. Porque, sinceramente, ya no te importa lo que quedó atrás. A los hombres que leen esto. A los esposos, novios. Los que sienten que algo va mal. Pero siguen tragándose esa sensación. Porque seguro es cosa mía. Escuchen ese instinto. El silencio nunca es solo silencio. Las rutinas que cambian, los perfumes nuevos, los teléfonos que ya no se dejan boca arriba. No es paranoia. Son migas de pan. Y si las sigues el tiempo suficiente, siempre llevan a algún lugar. No esperes a verla con él en el porche. No esperes a juntar pruebas como detective. Cuando tu corazón ya sabe la verdad. No necesitas quemarte para saber que algo se está incendiando. No estás loco. No eres débil. No estás equivocado por confiar. Pero sí te equivocarás si sigues confiando en alguien. Que te muestra una y otra vez. Que no lo merece. Yo vi al amante secreto de mi esposa entrar en nuestra casa. Y lo dejé. Porque en ese momento, el débil no era yo. Yo era el que decidió. Que nunca más. Nadie me pasaría por encima así. Ella pensó que me derrumbaría. En cambio, aprendí. Y sané. En silencio. Por completo. Sin ella.